El sol de la tarde lamía las cicatrices de la tierra, tiñendo el horizonte de ocres y púrpuras. El viento, un susurro antiguo, arrastraba consigo el lamento no dicho de una mujer cuya alma se sentía tan desgarrada como la tierra bajo sus pies. Lluvia de luna, así la llamaban los apaches, no por su conexión con el astro nocturno, sino por las lágrimas silenciosas que a menudo empañaban sus ojos como la llovizna que precede a la tormenta. Había sido encontrada hacía 20 inviernos, una diminuta y frágil criatura en una cuna improvisada. Flotando a la deriva en las aguas turbias del río, el jefe Nube Roja, un hombre de honor y corazón tan vasto como las llanuras, la había acogido, criándola como a su propia sangre, imbuyéndola con la dignidad y el espíritu indomable de su pueblo. Ella creció fuerte, ágil, sus movimientos gráciles como los de un ciervo, sus ojos, de un inusual color verde esmeralda, reflejando la sabiduría ancestral y la melancolía de un pasado desconocido. Pero la melancolía nunca había sido tan palpable como en aquel día fatídico. La tribu se había reunido en el círculo sagrado, los rostros curtidos por el sol y el tiempo, tensos y expectantes. No era una reunión para celebrar la caza abundante o para honrar a los ancestros. Era un juicio. Un hombre blanco, su piel pálida y sus ropas extrañas, se había presentado en el campamento hacía varios soles, escoltado por un destacamento de soldados. Su nombre era Caleb Hawthorne, un ranchero de vastas tierras, y su reclamo era audaz, inverosímil y desgarrador. Lluvia de Luna era su hija perdida. La humillación se sentía como una marca ardiente en la piel de Lluvia de Luna. Su padre, Nube Roja, la miraba con una tristeza que le partía el corazón. El hombre blanco sostenía un diminuto medallón de plata, grabado con las iniciales AH, idéntico a uno que Lluvia de Luna había llevado siempre al cuello. Una pieza que Nube Roja le había dicho que estaba con ella cuando la encontraron. Las palabras de Caleb Hawthorne resonaban en el aire como una sentencia de muerte. Hablaba de una emboscada, de una esposa asesinada y de una hija desaparecida, arrebatada por las mismas aguas que la habían entregado a los apaches. La tribu, aunque reacia a creer a un hombre blanco, no podía ignorar la evidencia del medallón. La ley de los apaches, tan estricta como las estaciones, dictaminaba que la sangre llamaba a la sangre. El anciano chamán, viento sabio, con su voz rasposa como hojas secas, fue el primero en hablar, sus palabras pesadas con la resignación. La tierra nos da y la tierra nos quita, hija del río. La sangre de tus ancestros te llama. Debes ir con él. Las palabras eran un golpe físico. Lluvia de Luna sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de dejar su hogar, su gente, todo lo que conocía, por un extraño, un hombre blanco que afirmaba ser su padre, era insoportable. Las miradas de su gente, una mezcla de dolor, compasión y una aceptación silenciosa, la oprimían. La humillación no era por su origen, sino por la impotencia de no poder negarlo, de ser arrancada de la única vida que había conocido. El rostro de Nube Roja era una máscara de estoicismo, pero sus ojos, profundos como los pozos del desierto, traicionaban el dolor que sentía. Él había luchado, había argumentado, había ofrecido la vida de su propia sangre, si fuera necesario para retenerla. Pero la ley era inquebrantable. El reclamo de Caleb Hawthorne era legítimo a los ojos de sus propios dioses y, al parecer, a los ojos de los espíritus del río. La noche que siguió al veredicto fue un velatorio silencioso. Lluvia de Luna se sentó junto al fuego, las llamas lamiendo el aire frío, pero no sintiendo su calor. Su madre apache, estrella fugaz, sus dedos ancianos trenzando su largo cabello oscuro con hierbas sagradas, lloraba en silencio. Tu corazón es apache, Lluvia de Luna, susurró Estrella Fugaz, su voz quebrada. No olvides quién eres, no importa dónde te lleven los vientos. La mañana siguiente, el aire estaba denso con la tristeza. Caleb Hawthorne, de pie junto a un caballo ensillado, esperaba con una expresión de solemnidad. Sus ojos, del mismo verde que los de Lluvia de Luna, aunque cansados y marcados por el dolor, la miraron con una mezcla de anhelo y cautela. La despedida de Nube Roja fue la más difícil. Él la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento, susurrándole al oído en su lengua nativa palabras de fuerza y resistencia.
Lleva contigo la dignidad de nuestra gente, pequeña lluvia de luna. Que tu corazón noble guíe tus pasos. Nunca te olvides de que eres nuestra hija, nacida del río y del espíritu del lobo. Montó en el caballo, su cuerpo tenso, su corazón un puño apretado en su pecho. A medida que el campamento apache se desdibujaba en la distancia, la vastedad de la llanura se abría ante ella. Un lienzo infinito de incertidumbre. Caleb Hawthorne cabalgaba en silencio a su lado, respetando su dolor o quizás inmerso en el suyo propio. El viaje fue largo y arduo, no solo por la distancia física, sino por la brecha cultural que se abría entre ellos con cada paso. Caleb intentó hablar de vez en cuando, con torpes intentos de familiaridad, pero las respuestas de Lluvia de Luna eran monosilábicas, su mirada fija en el horizonte, sus pensamientos anclados en el hogar que había perdido. El mundo de los hombres blancos era un torbellino de novedades, un asalto a sus sentidos acostumbrados a la quietud y la armonía de la naturaleza. Las casas de madera, los carruajes ruidosos, las multitudes de gente con sus ropas extrañas y sus maneras incomprensibles. Todo le resultaba ajeno, opresivo. Cuando llegaron al rancho de Caleb Hawthorne, el Valle Escondido, Lluvia de Luna se sintió como un ciervo atrapado en una jaula de oro. La casa era enorme, llena de objetos, desconocidos y alfombras mullidas que ahogaban el sonido de sus pasos. Una mujer, Marta, la ama de llaves, una figura severa con un moño apretado, la recibió con una mezcla de curiosidad y desaprobación apenas disimulada. Caleb, visiblemente incómodo con la situación, intentó suavizar el golpe. Ella es mi hija, Marta, Annelies o Lluvia de Luna, como prefiera. La vacilación en su voz era palpable. Lluvia de Luna se negó a responder al nombre de Annelies. Era Lluvia de Luna, la hija de Nube Roja, la mujer apache. Los primeros días fueron un tormento. El idioma inglés era una maraña de sonidos incomprensibles para sus oídos. Acostumbrados a la musicalidad gutural del apache, las costumbres de la casa eran extrañas. Comer con utensilios de metal, dormir en una cama blanda, usar vestidos incómodos que la aprisionaban. Se sentía observada, juzgada, una curiosidad exótica en un mundo que no era el suyo. Marta la miraba con desdén, sus comentarios apenas velados sobre la salvaje que había traído el Señor. Caleb, a pesar de sus torpes intentos de acercamiento, parecía no saber cómo manejarla. Intentó enseñarle a usar un tenedor, a coser, a comportarse como una dama. Lluvia de Luna lo resistía con una pasividad terca, sus ojos verdes fijos en la distancia, anhelando la libertad de las praderas. La relación entre padre e hija era una brecha, un abismo de 20 años de vidas separadas y culturas contrastantes. Caleb, un hombre de negocios, acostumbrado a la lógica y al control, se sentía desarmado ante la fortaleza silenciosa de Lluvia de Luna. No entendía su reticencia a adaptarse, su anhelo por el desierto, su rechazo a lo que él consideraba una vida de comodidad y civilización. Un día Caleb le trajo un vestido de seda, de un color azul cielo. «Es para ti, Annelies», dijo con una sonrisa forzada. Lluvia de Luna tomó la tela con los dedos, sintiendo su suavidad, pero luego la dejó caer al suelo. «Soy Lluvia de Luna, no Annelies, y no necesito esto. Mis ropas apaches son mejores, me dan libertad». La tensión entre ellos era casi tangible. Caleb suspiró, la frustración marcando su rostro. «Entiendo que es difícil para ti, hija, pero debes intentar adaptarte. Este es tu hogar ahora». Lluvia de Luna lo miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Mi hogar está con mi gente en las llanuras. Usted me trajo aquí, pero no puede traerme la paz». La bondad llegó de la mano de Elías, un joven peón del rancho, de ascendencia mestiza, cuyos ojos oscuros reflejaban una comprensión que nadie más parecía poseer. Él había sido testigo de la llegada de Lluvia de Luna, de su mirada perdida y su espíritu herido. Fue Elías quien le habló en español, una lengua que Lluvia de Luna entendía mejor que el inglés, aunque con dificultad. Elías no intentó cambiarla ni educarla, simplemente la observó con una paciencia infinita. Un día, la encontró sentada junto al río, que serpenteaba por las tierras del rancho, su mirada fija en el agua, como si buscara un reflejo de su pasado. Elías se acercó en silencio y se sentó a su lado.
No dijo nada durante un largo rato, simplemente compartiendo la quietud. Finalmente rompió el silencio con una voz suave. El río siempre regresa a sí mismo, ¿verdad, Lluvia de Luna? Lluvia de Luna lo miró, sorprendida por sus palabras. Los apaches creen que el río tiene memoria, que recuerda lo que ha visto. Elías asintió. Sí, y también que todo lo que fluye, un día se encuentra, que las aguas que se separan en algún punto vuelven a unirse. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Lluvia de Luna. Era la primera vez que alguien en aquel lugar hablaba de forma que ella pudiera entender, no solo las palabras, sino el sentimiento detrás de ellas. Poco a poco, Lluvia de Luna comenzó a confiar en Elías. Él la llevaba a cabalgar por el rancho, mostrándole los rincones ocultos, los senderos del bosque, los lugares donde el viento cantaba a través de los pinos. Le enseñó los nombres de las plantas en español, los mismos nombres que su madre apache le había enseñado en su propia lengua, creando un puente entre sus dos mundos. Una tarde, mientras cabalgaban, Elías la llevó a una arboleda apartada, donde crecían flores silvestres de colores vibrantes. Lluvia de Luna, con un asombro infantil, la recogió, sus dedos tocando cada pétalo con reverencia. «Son hermosas», susurró. Elías sonrió. «Como tú, Lluvia de Luna, silvestre y llena de vida». Este simple cumplido, desprovisto de cualquier agenda o expectativa, resonó profundamente en el corazón de Lluvia de Luna. No era un intento de cambiarla, sino de apreciarla por quien era. Lentamente, la barrera entre Lluvia de Luna y Elías comenzó a desmoronarse. Él escuchaba sus historias de la vida apache con un interés genuino, asintiendo con la cabeza, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Ella, a su vez, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre el mundo fuera de las llanuras, sobre sus propios sueños y aspiraciones. Un día, mientras trabajaban juntos en el establo, Lluvia de Luna se cortó la mano con una herramienta afilada. Elías, con una prontitud que la sorprendió, la tomó en sus manos, limpiando la herida con cuidado y vendándola con trozos de tela limpia. Sus dedos, callosos por el trabajo, eran increíblemente suaves. «Debes tener cuidado», murmuró, sus ojos fijos en la herida. Lluvia de Luna sintió un calor inusual extenderse por su brazo. Una sensación que no era de dolor, sino de algo más profundo, algo cálido y protector. Este gesto de bondad, tan simple pero tan significativo, fue un punto de inflexión. Empezó a verlo no solo como un amigo, sino como algo más. La soledad que la había acompañado desde que dejó a su tribu comenzó a disiparse en su presencia. Con el tiempo, Lluvia de Luna se dio cuenta de que no solo sentía comodidad con Elías, sino una conexión más profunda. Sus conversaciones se extendieron hasta altas horas de la noche, sentados en el porche de la cabaña de Elías, bajo el manto estrellado, hablando de todo y de nada. Elías le habló de sus propias luchas, de su deseo de tener su propia tierra, de su respeto por las tradiciones de los pueblos indígenas. Ella le confió sus miedos, su sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, su anhelo por su familia apache. Un atardecer, mientras cabalgaban de regreso al rancho, la luna llena ascendía en el cielo, un disco plateado que iluminaba el paisaje. Lluvia de Luna detuvo su caballo y se bajó, levantando sus brazos hacia la luna. «En mi pueblo, la luna es una abuela sabia. Ella ve todo y lo recuerda todo». Elías se bajó de su caballo y se paró a su lado, observándola con una ternura que la hizo sonrojar. «Ella te ha traído a un nuevo camino. Lluvia de Luna. Quizás sea un camino que te lleve a encontrar un nuevo hogar, un nuevo propósito». Lluvia de Luna se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Quizás, pero el hogar no es solo un lugar, ¿verdad? Es un sentimiento». Elías se inclinó ligeramente, sus ojos oscuros, profundos y serios. «Sí, y a veces el hogar se encuentra en el corazón de otra persona». Sus palabras eran un eco de lo que Lluvia de Luna sentía. En la quietud de la noche, bajo la mirada de la abuela Luna, se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro iba más allá de la amistad. Era el comienzo de un amor improbable, floreciendo en la tierra de un rancho, entre una mujer apache y un peón mestizo. La relación entre Lluvia de Luna y Elías no pasó desapercibida. Marta, el ama de llaves, observaba con desdén creciente,
susurrando a las demás criadas, sobre la indecencia de la salvaje y el mestizo. Caleb Hawthorne, inmerso en sus propios asuntos, y su intento, fallido, de convertir a Lluvia de Luna en su hija civilizada. Al principio no se dio cuenta, pero cuando lo hizo, la desaprobación se cernió sobre él como una nube de tormenta. Para Caleb, Elías era un buen trabajador, pero un peón, no un partido para su hija. Había imaginado para Annelies un futuro de prosperidad, casada con un hombre de su propio estatus, no con un peón mestizo. Intentó disuadir a Lluvia de Luna, hablándole de las diferencias sociales, de las expectativas de la sociedad. Annelies, hija, entiendo que él ha sido amable contigo, pero debes entender que no es un partido adecuado. Hay hombres más. Lluvia de Luna lo interrumpió con una firmeza que lo sorprendió. Elías es un hombre de honor y un corazón noble. Él me ve a mí, no a la salvaje o a la hija perdida. Él me respeta. A medida que el amor entre Lluvia de Luna y Elías florecía, la vida en el rancho se volvía más compleja. Caleb, en un intento desesperado por civilizarla, la envió a la ciudad para que viviera con su tía, una mujer estricta y convencional, esperando que la sociedad de la ciudad la moldeara. Pero Lluvia de Luna, aunque lejos de Elías, no olvidó su amor. Escribían cartas secretas, utilizando a un viejo vaquero como mensajero. En la ciudad, Lluvia de Luna aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura, un regalo inesperado de su exilio. Utilizó este nuevo conocimiento para leer cada palabra de Elías, para escribirle sus propios pensamientos y sentimientos, profundizando su conexión a pesar de la distancia. Elías, por su parte, trabajaba incansablemente en el rancho, ahorrando cada moneda, soñando con el día en que podría comprar su propia tierra y ofrecerle un hogar digno a Lluvia de Luna. La vida en la ciudad era un tormento para Lluvia de Luna. Los salones de té, los bailes, las conversaciones triviales de la sociedad, todo le parecía vacío. Anhelaba la libertad de la pradera, el susurro del viento, la compañía de Elías. Su tía, aunque bien intencionada, intentaba moldearla en una dama de sociedad, enseñándole a tocar el piano y a bordar. Pero el corazón de Lluvia de Luna latía al ritmo de los tambores apaches. Un día, mientras estaba en la ciudad, se encontró con un hombre de negocios, Señor Sterling, un antiguo socio de Caleb, un hombre astuto y sin escrúpulos, que había estado intentando adquirir las tierras de Caleb por años. Sterling, al ver a Lluvia de Luna, reconoció la similitud con la esposa de Caleb, la verdadera Annelies. Empezó a indagar, a hacer preguntas. La verdad sobre la identidad de Lluvia de Luna, la hija perdida de Caleb, había sido un secreto celosamente guardado por Caleb, ya que temía que su pasado salvaje pudiera dañar su reputación y sus negocios. Pero Sterling, con su olfato para el escándalo y su deseo de venganza contra Caleb por un trato de tierras fallido, comenzó a usar esta información para su propio beneficio. El señor Sterling, un hombre de negocios implacable y con una reputación dudosa, había estado acechando el rancho de Caleb Hawthorne por años. Sus ojos codiciosos se habían fijado en el Valle Escondido, no solo por su vasta extensión de tierras, sino por su ubicación estratégica, ideal para futuras expansiones ferroviarias. Él y Caleb habían tenido un altercado en el pasado sobre un acuerdo de tierras fallido, lo que había dejado un resentimiento profundo en el corazón de Sterling. Ahora la aparición de Lluvia de Luna, la supuesta hija perdida de Caleb, criada por apaches, era el arma perfecta para desestabilizar a su rival. Sterling empezó a difundir rumores en la ciudad, susurrando en los salones y entre la élite social sobre la salvaje, que vivía en casa de Caleb, sobre el secreto de su origen y la posible ilegitimidad de su reclamo. Su objetivo era doble: arruinar la reputación de Caleb y forzarlo a vender sus tierras a un precio irrisorio. La tía de Lluvia de Luna, una mujer de la sociedad que valoraba la reputación por encima de todo, comenzó a sentir la presión, las miradas, los susurros, las invitaciones canceladas. Se acercó a Lluvia de Luna, con una expresión de preocupación en su rostro. Annelies, querida, debes entender. Tu padre te quiere, pero hay rumores. Tu historia es inusual. Debemos ser cuidadosos.
Lluvia de Luna, sin embargo, se sentía más fuerte que nunca. El amor de Elías le había dado una base, una convicción en sí misma que no había tenido antes. Regresó al rancho, su corazón latiendo con una mezcla de aprehensión y determinación. Se negó a ser una vergüenza para Caleb. Se negó a ser un peón en el juego de otro hombre. El rancho estaba sumido en una atmósfera tensa. Caleb estaba visiblemente estresado, sus negocios afectados por los rumores. Había perdido varios contratos importantes, y su buen nombre estaba en entredicho. Una tarde, mientras Lluvia de Luna y Elías cabalgaban por las tierras del rancho, Elías notó un grupo de hombres extraños, inspeccionando los límites de la propiedad. Eran hombres de Sterling, topógrafos, midiendo y demarcando. «Están planeando algo», dijo Elías, su voz grave. «Parecen estar buscando una manera de reclamar estas tierras». Lluvia de Luna sintió un escalofrío. «No permitiré que le quiten esto a mi padre». La idea de Caleb, por todas sus fallas, perdiendo lo que le era propio, le dolía. Después de todo, él era el hombre que la había reclamado, el hombre que le había dado un hogar, por más extraño que fuera. Esa misma noche, durante la cena, Caleb, con el rostro pálido y la voz tensa, anunció que Sterling le había hecho una oferta por el rancho. Una oferta ridículamente baja, casi una burla. «Dais que es mi única opción, que mi reputación está arruinada, que nadie hará negocios conmigo si sigo aferrándome a ti, Annelies». Su mirada se posó en Lluvia de Luna, no con resentimiento, sino con una profunda desesperación. Lluvia de Luna sintió un dolor agudo en el pecho. Por primera vez, vio a Caleb no como el hombre que la había arrancado de su hogar, sino como un hombre vulnerable, atrapado en una red de engaños. Elías, que había escuchado en silencio, se levantó. «Señor Hawthorne, no puede vender. Este hombre está jugando con su miedo. Debe luchar». Caleb suspiró. «¿Luchar con qué? Mi nombre está manchado. Nadie me cree». Fue entonces cuando Lluvia de Luna, con una determinación que la sorprendió a sí misma, habló. «Yo lo ayudaré a luchar, padre. Lo defenderé. Revelaremos la verdad de su honor y la verdad de mi propio origen». Su voz clara y resonante llenó la habitación. Caleb la miró con asombro. Nunca la había escuchado hablar con tanta fuerza. El plan de Lluvia de Luna era audaz. Había pasado meses en la ciudad, escuchando los rumores, observando la sociedad de los blancos, aprendiendo sus costumbres y sus debilidades. Había notado el poder de la palabra escrita, de la ley. Sugirió que Caleb convocara una reunión pública, una asamblea de los ciudadanos más influyentes de la ciudad, para enfrentar las acusaciones de Sterling y limpiar su nombre. Sería una batalla en el corazón de la civilización, una confrontación de honor y verdad. Elías apoyó su idea incondicionalmente. Es la forma de los apaches, Lluvia de Luna, enfrentar al enemigo de frente, decir la verdad con el corazón abierto. La noticia de la asamblea pública se extendió rápidamente. Sterling, confiado en su victoria, sonrió. Él creía que Lluvia de Luna sería un espectáculo para el público, una prueba más de la excentricidad de Caleb. No esperaba la fuerza que ella había cultivado en su corazón apache. El día de la asamblea, la sala del ayuntamiento estaba abarrotada. Los ciudadanos más prominentes de la ciudad, curiosos y expectantes, llenaban los asientos. Sterling, con una sonrisa de suficiencia, estaba de pie en el estrado, listo para desatar su torrente de acusaciones. Caleb Hawthorne, pálido pero con la frente en alto, estaba a su lado, y a su otro lado Lluvia de Luna, vestida con un sencillo pero elegante vestido que no ocultaba su gracia natural. Sus ojos verdes brillaban con una resolución que contrastaba con su aparente fragilidad. Elías se mantuvo discretamente al fondo de la sala, su mirada fija en Lluvia de Luna, un silencioso pilar de apoyo. Sterling comenzó su diatriba, su voz resonando con falsos aires de preocupación. Habló del oscuro secreto de Caleb, de la barbarie de haber permitido que su hija creciera entre salvajes. Mencionó el medallón, usándolo como prueba de la conexión fraudulenta de Caleb con una niña robada. Cuando Sterling terminó, un silencio expectante llenó la sala. Caleb Hawthorne iba a hablar, pero Lluvia de Luna dio un paso adelante, su voz sorprendentemente clara y fuerte.
cortó el aire. Señores, yo soy Lluvia de Luna. Fui criada por los apaches y me enorgullezco de su sabiduría y su honor. Y soy la hija de Caleb Hawthorne. Un murmullo recorrió la sala. La audacia de la salvaje era impactante. El señor Sterling dice que mi origen es un secreto, que mi padre me robó. Permítanme contarles la verdad. Lluvia de Luna comenzó a relatar su historia, no con amargura, sino con una dignidad serena. Habló de ser encontrada en el río, de la bondad de Nube Roja y Estrella Fugaz, de la vida en la tribu, de las lecciones de honor y respeto que le habían enseñado. Luego se dirigió directamente a Sterling. Usted dice que mi padre es un hombre sin honor, que soy una prueba de su deshonestidad, pero el hombre que me reclamó, que me dio un hogar, es el mismo hombre que honró las leyes de mi pueblo al entregarme, aun cuando su corazón le pedía lo contrario. Él es el hombre que, a pesar de la sociedad, intentó darme una vida que creyó mejor para mí. ¿Es eso deshonesto? ¿Es eso de un hombre sin honor? La elocuencia de Lluvia de Luna, su profunda sinceridad, comenzó a inclinar la balanza. La gente en la sala, que había venido esperando un circo, se encontraba escuchando una historia de sacrificio, de honor y de un amor inesperado. Luego el twist. Lluvia de Luna sacó del bolsillo de su vestido un pequeño trozo de tela amarillento. Era un pedazo de la manta que la envolvía cuando la encontraron. Este es el único recuerdo de mi madre biológica. Cuando me encontraron, la manta tenía grabadas las iniciales H, las mismas del medallón. Mi madre apache lo guardó, pensando que quizás un día me ayudaría a encontrar mi camino de regreso a mi gente de sangre. Lluvia de Luna se volvió hacia Caleb. Padre, ¿puede usted confirmar las iniciales de mi madre? Caleb, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Annalise Hawthorne. Sí, esas eran sus iniciales. Pero el verdadero golpe no fue el reconocimiento de las iniciales. Lluvia de Luna continuó, su voz cobrando una nueva fuerza. Mientras estuve en la ciudad, aprendiendo a leer y escribir, y escuchando los rumores que el señor Sterling tan diligentemente difundió, también investigué. Mi madre, Annalise, tenía una hermana que murió en un accidente hace muchos años. Una hermana que tenía una hija que fue dada en adopción a una familia en la costa oeste. Sterling, que había estado escuchando con creciente incomodidad, de repente se puso pálido. ¿Qué tonterías son estas? Ella está inventando. Lluvia de Luna lo ignoró. La verdad es, señor Sterling, que mi madre tenía una hermana. Y esa hermana, también llamada Annalise, se casó con un hombre de su misma ascendencia, un hombre cuyo apellido es Sterling. La sala estalló en murmullos. Lluvia de Luna se acercó a Sterling, sus ojos verdes fijos en los suyos. Usted no es un socio fallido, señor Sterling. Usted es el cuñado de mi madre, mi tío, y el que hizo el trato de tierras fraudulento con mi padre fue usted, usando el nombre de su difunta esposa, aprovechándose de la confusión de aquel tiempo. Usted es el que orquestó la emboscada que supuestamente mató a mi madre y me separó de mi padre, para así poder quedarse con las tierras que su propia esposa le había heredado, sin tener que compartirlas con nadie. Mi madre no fue asesinada por apaches. Fue un engaño suyo para heredar sus tierras sin que nadie la reclamara. La historia de su hija perdida fue una invención suya para encubrir su propia villanía. La revelación fue explosiva. Sterling, con el rostro descompuesto, intentó balbucear una negación, pero las palabras de Lluvia de Luna lo habían expuesto. Los detalles que ella proporcionó, fruto de su investigación secreta en los archivos de la ciudad y de las conversaciones con viejos conocidos de su tía, eran demasiado precisos para ser ignorados. La manta, el medallón, las fechas de la emboscada, todo encajaba con la historia del fraude de tierras y la desaparición de la verdadera Annalise. Un anciano abogado de la ciudad, que había estado sentado en silencio, se levantó. Señor Hawthorne, esta señorita tiene razón. Hubo rumores sobre ese trato de tierras hace años, y la hermana de su esposa, sí, se casó con un Sterling. Recuerdo el nombre. La revelación fue un golpe demoledor para Sterling. La sala se llenó de indignación. La gente lo miraba con desprecio. Un sheriff se acercó a Sterling y lo tomó del brazo. Parece que tenemos algunas preguntas para usted, señor Sterling. El villano,
con el rostro enrojecido y la mirada llena de furia impotente, fue escoltado fuera de la sala. Humillado y derrotado, la sala estalló en aplausos. La gente se levantó, no solo para celebrar la caída de Sterling, sino para honrar la valentía y la verdad de Lluvia de Luna. Caleb Hawthorne, con lágrimas de alivio y orgullo en los ojos, abrazó a su hija. «Annalise, Lluvia de Luna, me has salvado. Has salvado nuestro honor». Lluvia de Luna sonrió, un brillo de paz en sus ojos. Finalmente, había encontrado su lugar. Ella era Annalise, la hija de Caleb Hawthorne, y Lluvia de Luna, la hija de Nube Roja. Era ambas una unión de dos mundos. Elías se acercó a ella, sus ojos oscuros llenos de amor y admiración. «Lo hiciste, Lluvia de Luna. Demostraste la verdad». El epílogo de la historia fue un lienzo, pintado con los colores de la felicidad y la redención. Caleb Hawthorne recuperó su reputación y sus negocios florecieron. El rancho El Valle Escondido se convirtió en un símbolo de la justicia y la verdad. Lluvia de Luna, que ahora respondía a ambos nombres con igual orgullo, se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Un puente entre dos culturas. Ella y Elías se casaron en una ceremonia sencilla pero conmovedora, bajo el cielo abierto, con las bendiciones de Caleb y el espíritu de los apaches. Elías, con el apoyo de Caleb, compró sus propias tierras adyacentes al rancho, y juntos construyeron un hogar, un lugar donde las tradiciones apaches y las costumbres de los blancos se entrelazaban en armonía. Tuvieron hijos, y Lluvia de Luna les enseñó la sabiduría de los apaches, las historias de la luna y el viento, el respeto por la tierra y los animales. Caleb, en sus últimos años, encontró una paz que nunca antes había conocido. Se hizo un abuelo amoroso, deleitándose en la risa de sus nietos, que corrían libremente por las praderas, con la piel bronceada por el sol, y los ojos brillantes con la curiosidad de dos mundos. Lluvia de Luna nunca olvidó a su familia apache. Nube Roja y Estrella Fugaz, aunque viejos, venían a visitarla de vez en cuando, trayendo consigo la sabiduría del desierto y el consuelo de las viejas costumbres. La vida de Lluvia de Luna fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de encontrar la identidad en medio de la adversidad, y de la verdad que siempre, al final, encuentra su camino. La victoria en el ayuntamiento marcó un punto de inflexión, no solo para la familia Hawthorne, sino para la percepción de Lluvia de Luna en toda la región. De ser una salvaje curiosidad, se transformó en un símbolo de integridad y coraje. Su historia, contada y recontada, se convirtió en leyenda, un relato inspirador de cómo la verdad y la dignidad podían triunfar sobre la malicia y la avaricia. La humillación pública de Sterling fue completa. Sus negocios se desmoronaron, sus socios lo abandonaron, y se vio reducido a la ignominia que él mismo había intentado infligir a Caleb. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El rancho El Valle Escondido floreció bajo la dirección conjunta de Caleb y Elías. Caleb, aligerado de la carga de la infamia y el secreto, se dedicó con renovado vigor a sus tierras, pero con una nueva perspectiva. La influencia de Lluvia de Luna y Elías lo había ablandado. Le había enseñado a ver el valor más allá de los dólares y las convenciones sociales. Comenzó a implementar prácticas agrícolas más sostenibles, inspiradas en el respeto por la tierra que los apaches habían enseñado a Lluvia de Luna. Aprendió de Elías las virtudes de la paciencia y la observación de la naturaleza, y poco a poco, el rancho no solo produjo ganancias, sino también una profunda conexión con el entorno. La relación entre Caleb y Lluvia de Luna se profundizó. Las conversaciones, incómodas del principio, dieron paso a un afecto genuino y un respeto mutuo. Caleb, a menudo, buscaba los consejos de su hija, admirando su sabiduría innata, su visión clara y su inquebrantable sentido del honor. Le contaba historias de su propia juventud, de los sueños que había tenido y de las cargas que había llevado. Lluvia de Luna, a su vez, comenzó a entender las presiones y las expectativas que habían moldeado a Caleb. El peso de su estatus y su reputación. Lo veía como un hombre que había cometido errores. Sí, pero que, en el fondo, buscaba la redención y el amor. Elías, con su espíritu trabajador y su corazón noble,
Se ganó el respeto de todos en el rancho, no solo como el esposo de Lluvia de Luna, sino como un líder por derecho propio. La tierra que había comprado con sus ahorros, adyacente al rancho de Caleb, se convirtió en un ejemplo de prosperidad y buenas prácticas. Él y Lluvia de Luna trabajaban codo a codo, cultivando la tierra, cuidando el ganado y construyendo su futuro con cada amanecer. Las noches en su cabaña eran momentos de paz y camaradería, donde compartían sus sueños, sus esperanzas y las historias de sus días. Elías la escuchaba hablar de las estrellas como si fueran espíritus, y ella escuchaba sus planes para una nueva cosecha, como si fueran poemas. La llegada de los hijos de Lluvia de Luna y Elías trajo una nueva alegría al rancho. El primer niño, un varón con los ojos oscuros de Elías y la sonrisa de Lluvia de Luna, fue llamado Viento Libre, en honor al espíritu de las llanuras. La segunda, una niña con los ojos verdes de su madre y la curiosidad de su padre, recibió el nombre de Estrella Brillante. Lluvia de Luna les enseñó la lengua apache, las canciones ancestrales y las costumbres de su gente. Les contaba historias de Nube Roja y Estrella Fugaz, de la sabiduría del lobo y la astucia del coyote. Les enseñó a rastrear huellas en la tierra, a identificar las plantas medicinales y a leer las señales del cielo. Al mismo tiempo, Elías les inculcó la importancia del trabajo duro, de la educación y del respeto por todas las personas, sin importar su origen. Les leía libros por las noches, les enseñaba matemáticas y les hablaba de los avances del mundo exterior. Los niños crecieron en un hogar donde dos culturas se entrelazaban de forma natural, sin conflicto sino con una rica sinergia. Eran tan cómodos montando a caballo por la pradera como aprendiendo a leer en los libros, tan familiarizados con los rituales, apaches como con las canciones de cuna. En español, su hogar era un santuario de comprensión y aceptación. La influencia de Lluvia de Luna se extendió más allá de su familia. Reconociendo la necesidad de comprensión y puentes entre las culturas, comenzó a organizar reuniones informales entre los colonos blancos y los apaches de las tribus vecinas. En un principio, estas reuniones eran tensas, marcadas por la desconfianza y los prejuicios arraigados. Pero Lluvia de Luna, con su paciencia infinita y su capacidad para ver el corazón de las personas, actuó como mediadora, compartía historias de ambos lados, disipando malentendidos, derribando muros de ignorancia. Una de las iniciativas más significativas de Lluvia de Luna fue la creación de un pequeño centro de aprendizaje en el rancho, donde los niños de ambos orígenes podían venir a aprender. Allí se enseñaba tanto el inglés como el español, las matemáticas y la historia, pero también las tradiciones apaches, la historia de sus antepasados y el profundo conocimiento de la naturaleza. Era un lugar donde la coexistencia pacífica y el respeto mutuo eran la base de todo. Caleb, al principio escéptico, se convirtió en un firme partidario del centro, incluso donando tierras y recursos para su expansión. Él veía en el trabajo de su hija un legado más valioso que cualquier riqueza material. A medida que pasaban los años, el rancho de Caleb, Hawthorne y las tierras de Elías se convirtieron en un faro de esperanza en la frontera. La historia de Lluvia de Luna se convirtió en un relato que se contaba a los viajeros, una prueba de que el amor y el entendimiento podían trascender las barreras más profundas. Ella no solo había encontrado su propia identidad, sino que había ayudado a forjar una nueva identidad para una región, una donde la coexistencia y el respeto eran posibles. Nube Roja y Estrella Fugaz, en sus visitas cada vez más frecuentes, observaban con orgullo el florecimiento de su hija. Veían en sus nietos la promesa de un futuro donde las viejas heridas podrían sanar y donde la sabiduría de los ancestros podría ser transmitida a nuevas generaciones, independientemente de su sangre. En cada mirada de Lluvia de Luna, en cada uno de sus gestos de bondad, en cada palabra de sabiduría que pronunciaba, veían el reflejo de la dignidad apache y la fortaleza de un espíritu que había superado la adversidad. El legado de Lluvia de Luna no fue solo el de una mujer que encontró a su familia biológica, sino el de una pacificadora, una constructora de puentes, una líder que demostró que el corazón noble y el espíritu
indomable, podían transformar el desierto en un oasis de entendimiento. Su vida fue un canto a la resiliencia, a la capacidad de perdonar, de aprender y de amar, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía empeñado en separarla de todo lo que valoraba. Y así, bajo el vasto cielo estrellado de las llanuras, Lluvia de Luna y Elías, rodeados de sus hijos y el amor de una familia unida, encontraron la verdadera paz. Un hogar que no estaba definido por la sangre o la tierra, sino por la conexión inquebrantable de sus almas. El Valle Escondido, una vez un lugar de dolor y secretos, se transformó en un testimonio viviente del poder del amor, la verdad y la armonía entre culturas. La leyenda de Lluvia de Luna, la mujer apache con ojos esmeralda que tendió puentes entre dos mundos, perduraría por generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.